Bueno, vamos a orar, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das, Señor, de venir a este lugar, de presentarnos delante de ti, Señor, y lo hacemos con un corazón agradecido, con un corazón humilde, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras inequidades, por nuestras falencias, Señor. Y te pedimos que sea tu Santo Espíritu enseñándonos cada día, en especial en esta mañana, Padre, que queremos aprender de ti, aprender de tu palabra. Queremos honrarte, exaltarte y alabarte en espíritu y en verdad, Padre Santo. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Aliméntanos con tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 al 22. Deuteronomio 10, verso 12 al 22. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, oh Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, recuerden que hace 8 días estuvimos hablando del caminar con Dios, que es vivir una vida que le agrade a Dios. No una vida que nos agrade, sino una vida que le agrade al Señor. Y veíamos que hay que dar unos pasos que es esencial que demos cada uno de nosotros, ¿no? Y el primer paso era reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y el segundo paso, ¿qué era? Escuchar a Dios. El tercer paso era confiar en Dios. Y el cuarto paso era estar de acuerdo con Dios. Y por último, el quinto paso era obedecer completamente a Dios. Porque es necesario obedecer al Señor. Y digamos que ir con el Señor en la misma dirección no es lo mismo que ir también al mismo paso. O sea, es importante ir en la dirección de Dios, en el camino de Dios, pero también ir al paso que el Señor quiere que vayamos. Porque a veces
o por nuestros pensamientos, o porque decimos, no, todavía no. Entonces como que nos quedamos atrás del paso que el Señor quiere que demos cada día. O a veces como que nos adelantamos, queremos las cosas ya, queremos servirle a Dios ya, pero a nuestra manera y no en el tiempo ni a la manera de Dios. Entonces hay que aprender a ir en la dirección de Dios, pero también al mismo paso que el Señor quiere que vayamos. Ahora en esta mañana, por medio de esto que leíamos, el Señor hace una pregunta. Ahí en el versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y pregunta eso el Señor. Entonces dice, ¿qué quiere Dios de nosotros? Sería esa pregunta que debemos hacernos. Pero nótese que lo primero que dice en ese versículo 12, que quiere el Señor, dice que temas a Jehová, tu Dios. ¿Sí? Y cuando solemos responder esa pregunta, ¿qué quiere Dios de nosotros? Normalmente decimos que lo amemos, que lo respetemos, que lo adoremos, que le sirvamos. ¿Cómo qué otras cosas piensan ustedes que quiere el Señor de nosotros? Obediencia, que sigamos su palabra, ¿cierto? El Señor quiere muchas cosas de nosotros, pero y muchas otras, pero lo primero que menciona aquí es que le temamos. Y tal vez esa palabra no nos gusta, ¿no? Como que, uy, ¿cómo así que le temamos a Dios? Como que miedo, no. Porque muchas veces no entendemos o intentamos como que suavizar las cosas del Señor, ¿no? Como suavizar el Evangelio. Pero la palabra es clara. Dice que Dios es amor, pero también es que fuego consumidor, ¿cierto? Y entonces a veces decimos, no, pues el temor es como que tenerle respeto, pero no, el temor es temor. Ahora, este temor no es el mismo temor que tenemos como cuando vemos una película de terror, ¿no? O el temor que se le puede tener a la oscuridad, ¿no? No es el mismo. Este temor está acompañado de muchas otras cosas como las que dicen ahí. Dice, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios. Y este temor no es porque el Señor nos haga daño, sino porque Él es santo, Él es justo, Él es fiel. Y Él quiere que seamos igual, que seamos santos, que seamos justos, que seamos fieles a Él. Amén. Y ahora normalmente dice que queremos amar al Señor, dice que lo amemos. Y hay que tener en cuenta que amor sin temor produce rebeldía. Porque nosotros podemos decir amar a Dios, pero si no tememos, digamos, por ejemplo, las consecuencias del pecado, si no tememos a Dios, que Él es santo y que delante de Él dice que ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y además dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando pensamos en eso, y simplemente lo amamos, pero no tememos de esas consecuencias, pues viene el pecado a nuestra vida. Entonces debemos pensar a Dios como un padre, ¿cierto? Y cuando pensamos en Dios como un padre, pensamos en la paternidad. Y vemos cómo las épocas han cambiado, ¿no? Antes los padres eran duros, eran tal vez distantes de los hijos. Y los hijos decían, no, pues me faltó cariño. Pero hoy vemos que se ha ido al otro extremo. Muchos padres quieren ser amigos de los hijos y de una manera u otra está bien, ¿cierto? Pero también de cierta manera está mal, porque ahora hay amor, hay cercanía, ¿sí? Hay esa amistad. Entonces ya no hay temor a los padres. Entonces, ¿cómo cambiaron las cosas? O sea, antes uno miraba al padre con respeto, ¿cierto? Y hay cuidado que uno fuera a hacer alguna diablura delante de él, porque ahí sí, como la mamá, la chancla voladora. O sea, ahí sí a uno lo regañaban, pero hoy en día se perdió tanto el respeto que los niños hacen pataleta, que los niños hacen cosas, y hay cuidadito que el papá les dice algo. Si no le levantan la mano, si no le gritan al papá, y si no hasta lo
lo amenazan con la demanda. Entonces vemos cosas tremendas, cómo ha cambiado. Y hay esa falta de respeto. Entonces, como los padres y las madres antes, como una sola mirada lo controlaban a uno, ¿no? No, y cuidadito. Y uno ya sí, ya me quedo quieto. Y ahora ocurre eso también con Dios. Muchos quieren a un Dios cercano, pero no a un Dios santo, que merece santidad, que exige santidad. Quieren a un Dios que abrace, pero y no a un Dios que ordene. ¿Sí? Quieren a un Dios de amor, pero no quieren a ese Dios de fuego consumidor, ¿cierto? Y es ahí donde el versículo 20 dice, Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. O sea, a Dios debemos amarle, claro, pero también debemos temer en el sentido de que Él es un Dios santo y que a veces se nos olvida y a veces pretendemos vivir como nosotros queremos vivir, pero el Señor no quiere eso. Y vemos en estos versículos, ahí habla como de un pueblo, en sí refleja, estos capítulos recientes de Deuteronomio refleja un pueblo terco, pero a la misma vez un pueblo misericordioso. ¿Sí? Si vemos en los versículos anteriores habla del pacto renovado, es decir, si recuerdan nuestro estudio de Éxodo, esto es como paralelo a lo que habíamos estudiado, o sea, esto es como en escena un tiempo antes, un tiempo después de que el pueblo había caído en idolatría con el becerro de oro. Y se acababa de renovar el pacto y el Señor estaba aquí exigiendo de ellos obediencia, estaba exigiendo de ellos, pero aún así había tenido misericordia, a pesar de que el pueblo había sido rebelde, porque Dios los había liberado de Egipto, ¿cierto? Dios les había bendecido, les había abierto el mar rojo para que ellos pasaran en seco, para que huyeran de los egipcios, había cerrado el mar sobre los egipcios para protegerlos. Dice la palabra que de noche estaba la columna de fuego para iluminarles el camino y para darles calor, que no murieran de frío en el desierto, y de día había una nube que los protegía del sol, del calor tan tremendo que hacía en el desierto. Y aún así, pocos días después, rumbo a la tierra prometida, el pueblo de Dios había caído en esa idolatría con el becerro de oro. Y merecían ser consumidos, ¿cierto? Merecían ser acabados, pero el Señor tuvo misericordia, ¿sí? Dios los perdonó, Dios renueva su pacto, Dios le vuelve a extender misericordia, pero Dios también les recuerda algo, que Él no había cambiado, y con estos mandatos y estas palabras les pide que le teman en el sentido de que corrigieran su caminar, en el sentido de que pensaran en Dios como ese Dios santo. Y muestra aquí unas características también del Señor, que Dios es grande y temible. En Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Entonces vemos ese Dios grande, dice, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, este no es del Dios del que habla la cultura moderna, ¿no? O de las iglesias grandes y permisivas, que hoy en día se predica más de la prosperidad, se predica más de que Dios quiere que tengamos éxito, de que saca como su carita, le digo yo, el evangelio de su carita es que saca el tigre que hay en ti. No, ese no es el sentido de la palabra. La palabra está para hacernos caminar como el Señor quiere que caminemos. La palabra no está para hacernos millonarios, para darnos prosperidad. O sea, esas cosas el Señor las permite en nuestras vidas, pero son consecuencias de nuestra obediencia en el Señor. Porque dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas.
Pero entonces la palabra es la guía para que caminemos adecuadamente con el Señor. Y este Dios de la Biblia que decimos es santo, puro, justo, temible. No hace acepción de personas y no acepta sobornos. Por más que queramos sobornarlo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con lo que hacemos, si nuestra vida no está alineada con el Señor, de nada nos sirve. Nada podemos hacer. Y en la escritura lo dice claramente. Leamos de Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, versículo 31. Amén. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice, y lo advierte ahí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿qué dice antes? Dice advertencia, el título dice advertencia al que peca deliberadamente. ¿Sí? Entonces, si aprendemos a caminar con el Señor, como decíamos ahorita, todas las cosas serán añadidura para nuestras vidas. Todas las cosas de los que amamos al Señor nos sirven para bien. Pero si pecamos deliberadamente, como les decía, una cosa es pecar porque estamos en esta carne, estamos expuestos a la tentación y expuestos a muchas cosas, a las cosas de este mundo, y puede que en algún momento resbalemos, caemos y pecamos, pero nos levantamos y seguimos. Y no volvemos a pasar por el mismo hueco para caernos, como les digo, no somos una fábrica de pecado que constantemente estamos repitiendo el mismo pecado, porque ahí nos volvemos fábrica de pecado. Entonces, la falta de ese temor a Dios produce pecado oculto, porque pecamos a escondidas a veces, ¿no? Porque no tememos a Dios. Cuando pecamos a escondidas es porque no tememos a Dios. Como nadie me ve, entonces yo puedo hacer y deshacer. Entonces miramos si no viene nadie, o si no hay nadie conocido, o si no hay nadie que sepa que somos cristianos. Cerramos la puerta, nos escondemos, pero olvidamos mirar al cielo. Olvidamos que Dios está ahí, que no hay un lugar donde nos podamos esconder. Dice la palabra de Dios que ni porque nos vayamos al fondo del mar, ni porque nos escondamos en una cueva o debajo de las piedras o en lo más alto o en lo más profundo de esta tierra, ahí donde quiera que estemos el Señor nos está viendo. ¿Sí? Porque Dios todo lo ve. En Proverbios 15, por favor. Proverbios 15, 3. Amén. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Entonces, nos preocupan que nos vean, digamos que a veces nos preocupan que nos vean los pastores, pero no nos preocupa que nos vea Dios. A veces está ese temor por las personas, ¿no? Por los que nos conocen, por los que saben que somos creyentes y vamos a hacer algo, entonces como que miramos a ver quién está ahí, quién nos rodea, para ver si lo que vamos a hacer queda en lo oculto, ¿no? Para el pecado, ¿sí? Y cuando digamos que nos preocupamos más por el qué dirán las personas de nosotros, que por lo que qué piensa Dios o qué dirá Dios de nosotros, es cuando hay falta de temor. Porque vivimos como el diablo y aparentamos ser angelitos. Y es ahí lo que el Señor quiere que corrijamos. Y es muy importante que el temor y el amor no se contradicen. Leamos primera de Juan 4:18, por favor. Primera de Juan, capítulo 4,
versículo 18. Amén. Primera de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero alguien podría leer esto y decir que el amor echa fuera todo temor, y ya, entonces que no debemos temerle a Dios. Pero Juan está hablando del temor a la condenación, porque ahora en Cristo no debemos, o sea, si realmente estamos en Cristo, si realmente estamos caminando con el Señor, pues ya no hay temor a la condenación, ya no hay temor a ir al infierno, porque el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo ya hizo su obra redentora en la cruz, porque ahora tenemos entrada al reino de los cielos por Él, amén. Y no está diciendo que no debemos reverencia a Dios, sino todo lo contrario, que nuestra vida sea de reverencia al Señor. Y el temor bíblico no es pánico, sino es reverencia santa. ¿Sí? Alguien dijo, un erudito de la palabra dice que el que teme a Dios no huye de él, sino huye del pecado que le ofende a él. Y alguien más dijo, el temor de Dios no es miedo al látigo, sino al alejamiento de su sonrisa. Porque el Señor se agrada de cuando caminamos con Él. El Señor se agrada y yo creo que sonríe cuando venimos y le alabamos y levantamos nuestras manos y nos ponemos a cuentas con Él, pero se entristece cuando pecamos, se entristece cuando hacemos las cosas incorrectas, se entristece cuando le ofendemos con nuestros actos. Y entonces cuando pecamos es como alejarnos de esa sonrisa del Señor. Y ese temor es principio de la sabiduría. Veamos Proverbios capítulo 1. Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Y la enseñanza. O sea, vemos ahí que la sabiduría no es de esa inteligencia de este mundo, ¿no? Porque hay doctores necios. Hay profesores que se equivocan, ¿cierto? Hay ingenieros que la embarran. Hay diferentes cosas. Puede haber un economista que haga una inversión mal y perdió. ¿Sí? Hay matrimonios rotos entre gente brillante, gente inteligente, y aún así hay matrimonios rotos. La sabiduría es vivir bien y eso comienza con temer a Dios. Ese temor a Dios, pero recuerden que no es este temor de lo que nos vaya a hacer, sino es temor a su santidad. Leamos nuevamente en Eclesiastés 12, el versículo 13 que decía. Perdón, no, si es de Eclesiastés. Busquemos de Eclesiastés. Más bien. Doce. Eclesiastés 12. Versículo 13.
12:13. Amén. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, parte de ese temor a Dios es buscar guardar su palabra, buscar guardar sus mandamientos, pero no guardarla debajo de la cama, no guardarla donde no la veamos, sino guardarla en nuestro corazón. Guardarla cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando aceptamos ese caminar que el Señor quiere, con ese caminar que el Señor quiere que andemos. Y temer a Dios nos lleva a vivir o a llevar una vida santa y digna delante de Él. O sea, no es una vida que las personas consideren santas. No es una vida que como digan los demás que es vivir una vida buena, una vida en santidad, no. Es como el Señor quiere que vivamos esa vida en santidad. Ahora sí volvamos a Deuteronomios, versículo 10, verso 15. Capítulo 10, 15, perdón. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces este texto nos recuerda algo maravilloso, que no fuimos escogidos por mérito, no fuimos escogidos por ser los más bonitos o los más rectos, no. Dice que lo más vil y menospreciado nos escogió Dios, ¿sí? Fuimos escogidos por gracia, por la gracia del Señor. Y si Dios nos amó de esa manera, que entregó a su Hijo unigénito, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra, que nos dio entrada, porque dice que ya nos dio entrada al reino de los cielos, nos dio entrada al trono de su gracia, entonces debemos responderle al Señor como Él se merece, como Él quiere, con amor, con obediencia y con temor santo, cada día en nuestras vidas. Dios quiere que lo amemos, pero Dios quiere que lo amemos como Dios. Dios no quiere que lo amemos como un amigo casual. No, eso no es Dios. Dios no es un amigo casual, sino que es un Padre Santo. El temor de Dios no es terror, es vivir conscientes de quién es Dios, conscientes de quién es Él para nosotros y conscientes de que ese Dios que es santo exige santidad y por lo tanto debemos huir del pecado. Es guardar la palabra de Dios, obedecerle con reverencia, como dice el versículo, nuevamente el versículo 12 y 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Eso es lo que quiere el Señor con nuestras vidas. Entonces, al escuchar esto que leemos, ¿quién podrá vivir así? Nos preguntamos, surge esa otra pregunta. ¿Quién podrá vivir de esa manera que le agrade a Dios? Pues Dios nos manda a temerle, ¿cierto? A andar en sus caminos, a amarle con todo el corazón, a servirle con toda el alma, a guardar sus mandamientos. Pero realmente, si somos honestos, solos no podríamos lograrlo, ¿cierto? Por nuestras propias fuerzas, apague y vámonos porque ya estaríamos condenados. Y hay que ser sinceros, aquí no hay nadie que pueda decir, ay, no, es que yo soy santo, porque ya ha pecado, ya ha mentido ahí, ¿cierto? Por eso, esta palabra no solo nos instruye, sino nos confronta.
a que debemos vivir como al Señor le agrada y como el Señor quiere que vivamos. Porque muchas veces nosotros no tememos a Dios como deberíamos temerle. No amamos como debíamos amarle. No obedecemos como debemos obedecer. Y por eso Dios dice ahí en Deuteronomio 10:16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice, el problema no es algo externo, sino que el problema es algo interno. El problema está en nuestro corazón, porque en nuestro corazón no ha sido entregado completamente al Señor. Y eso debemos reconocerlo, porque de ahí de reconocer nuestros pecados, de reconocer lo malo que hacemos, lo malo que pensamos, lo malo que decimos, lo mal que actuamos cada día, es necesario para encaminarnos realmente con el Señor. Porque muchas veces venimos a la iglesia, levantamos las manos, hacemos esto, hacemos lo otro, pero estamos lejos del Señor. Entonces, ¿qué esperanza tenemos, podríamos decir? Pero es ahí lo maravilloso del Señor. Leamos Romanos, capítulo 5, verso 8. Amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, Cristo tomó el castigo que nosotros merecíamos, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos recibir esa misericordia de Dios, ese amor de Dios. Ahora, el mensaje es, vengamos al Señor. Él nos dará un nuevo corazón. El Señor Jesucristo nos dará ese nuevo corazón. Dice como la canción, un corazón limpio como el cristal, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, si estamos lejos del Señor, no nos escondamos de Él. No endurezcamos más nuestro corazón. No digamos, no sigamos confiando en nosotros mismos, porque a veces confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestras acciones, confiamos en que como no estoy robando, como no le estoy haciendo mal a nadie, entonces estoy bien con el Señor. Y no, pueden haber muchos otros pecados ahí que queremos omitir, porque cada uno es consciente de lo que hace, ¿cierto? Y a veces como que queremos omitir el pecado que hacemos y le ponemos florecitas y le ponemos cositas para decir que no estamos pecando tanto, que no es tan terrible ese pecado, pero ve ahí que el pecado delante de Dios es pecado. No hay pecado grande ni pequeño, sino todo es pecado delante de Dios cuando pecamos, ¿sí? Entonces es ahí cuando nos da esta oportunidad del Señor de correr a Cristo, de temer a Dios, es decir, de arrepentirnos del pecado, de abandonar ese pecado y de abrazar al Señor, porque el Señor está ahí listo para perdonarnos, listo para abrazarnos. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para amarnos, para abrazarnos y para recibirnos en el reino de los cielos. Es solamente que nosotros aprendamos a temerle a Dios y a caminar con el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de arrepentirnos, gracias por este llamado al arrepentimiento, por este llamado al temerte, Señor, no con un temor de qué nos puedes hacer, sino con un temor reverente, con un temor para ver tu santidad, para ver también tu misericordia, Señor. Ese temor que nos debe llevar, Padre Santo, a vivir de una manera que te agrade a ti, y a caminar siempre contigo, Dios Todopoderoso. Por eso nos abandonamos en tus manos, amado Padre,
y te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras inequidades, perdón por nuestras falencias, perdón por lo malo que aún mora en nuestro corazón. Te pedimos perdón y te pedimos ayuda cada día, en especial este día, Padre, para que podamos reconocer lo malo que aún hacemos, Señor, lo malo que aún pensamos, lo malo que aún decimos, lo malo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones. Perdónanos por poner nuestra mirada en cosas de esta tierra y no en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Perdónanos por hacer más por las cosas de este mundo y no más por el reino de los cielos, como debemos hacerlo, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a encaminarnos genuinamente delante de ti. Ayúdenos a caminar siempre contigo, Dios Todopoderoso, a hacer las cosas conforme a tu santa y perfecta voluntad, amado Señor. Quedamos en tus manos, Padre Santo, transfórmanos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Obra cada día para que estemos más orientados y sintonizados contigo, que no vayamos ni apresuradamente, ni que nos quedemos atrás, sino que vayamos a la par con lo que tú quieres que vayamos, Señor, a la par contigo, a la par de tu mano, Dios Todopoderoso. Nuevamente, dejamos todas las cosas en tus manos, Dios Todopoderoso, y que siempre se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, amado Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.